preguntarte, ¿cómo llegas ahí, Nayo? ¿Cómo llegas a iniciar en qué momento se te ocurre? Voy a empezar a entrevistar gente para pasar mensajes, Nayo. Sabes que yo tengo 30 años de ser empresario, Fer, y pasar por una bola de situaciones positivas, no tan positivas, pero todo con mucho aprendizaje y crecimiento. Entonces, yo siempre me sentía, pues, gracias a Dios, con un éxito empresarial, porque en realidad en todos estos años, como te digo, he pasado por todas y he alcanzado, vamos a llamarle el éxito empresarial, en el sentido de lo que puedes obtener con lo que formas. Sin embargo, dentro de toda esa situación que estaba viviendo, no me sentía pleno, no me sentía lleno. Sentía que algo me faltaba y era una búsqueda que traía constantemente hasta que decidí darme el tiempo para poder realmente analizar por qué sentía eso dentro de todo lo que me estaba sucediendo. Es ahí, me platico con un muy buen amigo que después se volvió productor y socio de una de mis plataformas, Marcelo Neri, y me comentaba, ¿sabes qué? Sería muy interesante que platicaras a las redes, a toda la gente, tu historia, porque es una historia con la que mucha gente pudiese conectar. Así estuvo un año detrás de mí hasta que llegó el momento en que decidí sí realmente aventarme al ruedo. A mi edad, que pues cuando empecé esto tenía 49 años, pues me decía toda la gente que me rodeaba que esto era para chavos, que las plataformas sociales eran para chavos y que qué iba a hacer yo ahí, pero es la misma historia con la que me he topado en algunas partes de mi vida, en donde cuando quiero hacer algo diferente, la gente se preocupa porque yo no fuese a triunfar o porque hago el ridículo o etcétera. Es lo que nos sucede cuando queremos hacer algo diferente. La gente que, sobre todo la que nos rodea y la que nos ama, como que quiere evitar esa situación. No porque no crea o no quiera que lo hagamos, sino por evitarnos un bochorno, evitarnos que nos señalen. Y esa es la vida, Fernando. La vida es estar en una zona de confort en donde hacer cosas diferentes es para locos o para aventados. Entonces, me decido hacer esto, hablo con mi familia y les digo, me voy a hacer figura pública, voy a hacer un programa. O sea, ¿ya tenías la convicción antes de serlo? Totalmente. O sea, cuando yo decido hacer algo es porque lo voy a hacer en grande. Y eso se lo aconsejo a todos. Si decides hacer algo, hazlo en grande. Y en grande no quiere decir llegar a grandes masas, no. Llegar a que tú mismo hagas lo que mejor puedas hacer para lograr el objetivo. Eso para mí es hacerlo en grande. En este caso, yo tenía la visualización de decir, quiero llegarle a las personas con mi historia y con historias de gente que haya logrado el éxito haciendo lo que les apasiona. Primer punto, tener claro qué es lo que quieres llevar a la gente, qué es lo que quieres transmitir. Y cuando tienes claro qué quieres transmitir, entonces tienes que tener todos los puntos para lograrlo y hacerlo grande. Muchas veces empiezas un proyecto y dices, bueno, voy a empezar con lo básico y a ver qué va sucediendo. No, es ¿a dónde quieres llegar para poder hacer un plan para poderlo lograr? Entonces, cuando yo empiezo el programa, dije, yo quiero llegar a las personas para que con historias de gente que ya lo logró, conecte con gente que lo está buscando, que es hacer lo que te apasiona, es hacer lo que vienes a hacer. Entonces empecé a hilar muchas cosas, Fer, que durante todo este tiempo de análisis me fueron haciendo clic. Y creo yo que todos venimos con una misión en la vida, absolutamente todos. La etapa de la juventud, que ese mundo se empieza a disipar porque empiezan más fuertemente las etiquetas sociales, lo que tienes que hacer, todo es tienes que hacer para ser una persona de bien, tienes que hacer para ser un buen cristiano, tienes que hacer para, entonces te llenan la cabeza de todo lo que la sociedad te dice que tienes que hacer y empiezas a opacar lo que realmente venías a hacer. A esa etapa, dejarlo ahí, ¿no? Claro, a esa etapa yo le llamo la etapa de la rebeldía, que conceptualmente así nos catalogan a la gente que estamos tratando de descubrir cuál es el camino y gritamos internamente para que ese camino sea claro. Por eso tenemos nosotros como padres comprender mucho a nuestros jóvenes, porque están en una etapa en donde los sacan de su sueño, de su conexión con la esencia y los meten a un mundo en que no entienden por qué los están obligando y etiquetando a hacer tal o cual cosa. Todo eso conectó y dije, bueno,
Yo no sabía por qué traía la obsesión de querer cantar, porque a eso jugaba cuando era niño, pero ya después de tener un poco más claro toda esta conexión, me di cuenta que el canto era precisamente una herramienta para poder tener un escenario y mandar mensajes o historias para que la gente conectara y tuviera una transformación de vida. Entonces, con toda esta visualización y este concepto empieza el programa Historias Hechas Canciones, que era... Esto te iba a preguntar por qué canciones, ¿no? Porque pues a ti te tocó, al final de cada entrevista, improvisamos una canción con lo que escucho de la entrevista ahí mismo en la misma entrevista, válgame la redundancia. ¿Y por qué? Porque es como quien dice un sello de tu historia hecha una canción. Entonces la gente conecta más con la canción que quizás con toda la historia completa y es resumirla para que pueda realmente impactar en las personas. Que no es nada fácil, Nayo, ¿eh?